Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y en esta oportunidad tenemos vía Skype al diputado Ismael García, quien se encuentra en el exilio, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, diputado, por atendernos para concedernos esta entrevista. Buenos días. Buenos días, Daniel. Un abrazo, saludos. Estamos en Bogotá. Tenemos una reunión mañana y pasado aquí en Bogotá, todos los diputados del exilio para coordinar un plan, un esfuerzo conjunto. Así que en este momento, pues yo estoy exiliado en Costa Rica, pues producto de toda la lucha que hemos dado en Venezuela y de unos señores que están allá que no permiten que alguien que piense distinto a ellos pueda, Dipu- digamos, actuar con plenitud de libertades. Diputado, ¿cuáles son sus consideraciones? La semana pasada vimos una asamblea en las Naciones Unidas donde hubo un repudio máximo hacia el régimen venezolano, hubo solidaridad hacia el presidente Juan Guaidó y hacia el pueblo venezolano. Hay todo el esfuerzo y toda la presión internacional que se sigue incrementando, siguen incrementándose las sanciones, pero todavía la gente, el ciudadano venezolano, está a la espera de esa luz al final del túnel. ¿Cuál es su lectura a todo lo que está ocurriendo en este momento? Bueno, mira, no solamente lo que ocurrió en la ONU, en la OEA, en las gestiones altas que hizo el presidente Duque de la denuncia tan grave, ¿no? Que ya lo había anunciado, todo lo que ocurrió allí, todas las decisiones que se tomaron, otros países pues que tenían posiciones distintas se han sumado a la necesidad de que en Venezuela haya una salida política y unas elecciones para producir un cambio, sino también hay que leer lo que ha pasado con los capos que están al frente de la narcodictadura en Venezuela. En este caso, por un lado, se fue Diosdado Cabello hacia a Norcorea. Corea es, digamos, uno de los regímenes más criminales que hay en la tierra, ¿no? Y allá parece que no consiguieron el apoyo que necesitaban, pero mucho más grave aún, el señor Maduro, jefe de toda esa organización criminal que está en el país usurpando el poder, bueno, allá Putin le dijo, mira, entiéndete con la Asamblea Nacional. Y bueno, creo que con esos factores también todos tenemos que hablar porque yo creo que es necesario producir el cambio lo más pronto posible en Venezuela, pues la situación del país es francamente desesperante, ¿no? Es delicada. Grave, grave lo que está ocurriendo en Venezuela, hambre, Miseria, desnutrición, todo, sí, hiperinflación, sí. Un país devastado sin que haya habido una guerra, ¿no? deterioro Eh, de toda la calidad de vida del venezolano, diputado, Total, se total y podría absolutamente. resumirse. Pues gente muriéndose de hambre, cadáveres. Uno se sorprendía cuando vimos a Brito, quien se murió en huelga de hambre reclamando unas tierras. Bueno, muchísima gente en Venezuela hoy está así como dicen en criollo, como decimos en criollo allá, con el pellejo pegado en los huesos, ¿no? Sí. Producto de la situación de tragedia que estamos viviendo. ¿Qué le falta a este proceso, diputado, para que Venezuela pueda salir adelante? Ya tenemos la contundente presión internacional. ¿Cree que se debe seguir dialogando? ¿Qué está pasando en el seno de la Fuerza Armada Nacional? Las denuncias del presidente Duque sobre campamentos guerrilleros dentro del territorio nacional y no hay una voz de la Fuerza Armada Nacional que se pronuncie o que haga honor para lo que fue, para lo que es su profesión, para lo que fue encomendado para la defensa de la nación. Voy a hacer un comentario sobre este tema, creo que es la primera vez que lo hago, y se trata de lo siguiente. En Venezuela eh, se ha estructurado una organización criminal desde el Estado y los más altos jefes jerarcas que ha tenido que ver con la corrupción, pero también con el narcotráfico y el terrorismo. La, digamos, la manera como este señor, el Pollo Carvajal, socio directo de Diosdado, quien nunca, por cierto, ha dicho una sola palabra contra Diosdado, que manejó una estructura criminal en Venezuela y que se fue a entregar a España, en Venezuela se cambió el nombre, fue denunciado por mí hace 10 años, cuando él era un general, jefe de inteligencia todopoderoso.
y en Estados Unidos hay dos expedientes de dos decisiones ya aprobadas, una por el Gran Jurado de Nueva York y otra por la Fiscalía del Sur de la Florida, donde determinan que él está y estuvo involucrado en el negocio, si es que eso se puede llamar negocio, oscuro del narcotráfico. Si el Pollo Carvajal es trasladado a los Estados Unidos, Diosdado se le quita el sueño, le da insomnio. Yo creo que una de las cosas, entre otras, que habría que hacer, y por eso es importante su extradición a los Estados Unidos, bueno, eso significa que Diosdado Corrio se encarama, pero no solo es Diosdado, es el general Rangel Silva, es el general ministro de Relaciones Interiores, Graterol, Reverol, es el gobernador de Trujillo, es mucha gente que está dentro de esa estructura y por supuesto, sobre todo, el señor Diosdado Cabello. Ahora, diputado, esa es una de las cosas, mira, esa es una de las cosas que pudieran ocurrir y acelerarían grandemente este proceso, porque ya fue declarado narcotraficante el señor Tarek y además está involucrado en hechos de terrorismo. Cuando esto ocurra, que el Pollo esté en los Estados Unidos, yo aspiro que sea muy pronto, ¿no? Bueno, creo que las cosas se van a acelerar importante, porque además dentro del seno de la Fuerza Armada les va a costar mucho a Padrino López. Él está involucrado en hechos de corrupción también, pero le va a costar mucho seguir sosteniendo, alcahueteando a un modelo como ese que está instalado, cuando le digan, mira, allá están 3 o 4 jefes importantes que están involucrados en narcotráfico, en lavado de dinero, y bueno, eso va a pasar. Una de las decisiones importantes que se toman en la ONU es, bueno, que luego hay una reunión entre el presidente Trump, Carlos Vecchio, el canciller, el comisionado Julio Borges, y allí una de las cosas que se acuerda es buscar en todos estos países de América Latina, de Estados Unidos y Europa, dónde están los capitales escondidos. Bueno, entonces, nada más en Panamá, por decirte algo, yo presenté en los tribunales en Estados Unidos 203 empresas de lavado de dinero que involucran directamente a Diosdado Cabello y a Pedro Morejón como su testaferro y a sus dos primos hermanos. Pero además de eso, tienen 11 empresas en Madrid. La semana pasada apareció alguien denunciando allá una de las empresas que yo denuncié. Cuando aparezcan todas esas empresas que ya están allí, y entonces los gobiernos de América Latina, de Centroamérica, de Europa y de América busquen a esas personas, los hagan que paguen por la justicia, eso no va a ser tampoco muy fácil, y eso tiene que ver con una madeja, con un entramado de corrupción de gente que está dentro y fuera del país. Lo que ha ocurrido recientemente con esos bancos, y entonces el tema de la corrupción es una cosa que va también a terminar de hacer aguas a ese gobierno, porque los corruptos en Venezuela están ligados, los grandes corruptos, los capos, están ligados a hechos más allá de la corrupción, de negocios con el narcotráfico. Así es que yo creo que en la medida en que se acelere este proceso, bueno, las cosas se le van a poner mucho más difíciles y bueno, esa será una de las formas en las que... ¿Cuál podría ser el desenlace, diputado? Usted habla de una estructura que evidentemente está fortalecida en el ámbito de la oscuridad, pero me pregunto es, ¿cómo debilitar o cómo demoler esa estructura? O sea, ¿hay gente en la Fuerza Armada Nacional dispuesta a que se restablezca el Estado de Derecho en el país? Bueno, yo no te puedo hablar por la Fuerza Armada porque ellos tienen su criterio, pero el 80%, esto es muy importante verlo así, de las encuestas en Venezuela y más, dicen que es inaceptable que Maduro siga en el poder y los capos que le acompañan. Ahora, yo creo que la mayoría de la Fuerza Armada, y eso sí te lo puedo decir con convicción, la mayoría de la Fuerza Armada no está de acuerdo con la alcahuetería, para no decir otra palabra, que hace el señor Padrino López y el generalato corrompido que está metido en negocios de compras y ventas, de importación de alimentos, de cualquier tipo de mafias que dentro de la cúpula de esa Fuerza Armada se ha, digamos, envilecido, prostituido y que está al servicio de esa narcodictadura porque ellos forman parte de ella.
¿Hasta dónde van a poder aguantarla? Es una pregunta que yo me hago igual que tú y se la hace todo el mundo. Eso en cualquier momento puede reventar. Y por eso es que todas estas medidas, en lo que aparezcan todas esas empresas, van a aparecer los familiares afuera, porque ya las empresas existen. Mira, en Panamá, la otra vez el propio gobierno de Panamá, el que salió hace un año y medio, dio una lista donde aparecía incluso el propio Nicolás Maduro. La familia de Cilia Flores está instalada en Panamá. Sus sobrinos, sus hermanas, allí tienen negocios inmobiliarios. Esa xenofobia que recientemente hubo en Panamá es una xenofobia hacia los pobres, porque allí nada más yo denuncié con nombres, con apellidos, con direcciones, con cuentas bancarias ante la Fiscalía del Sur de la Florida, 203 empresas de lavado de dinero que están utilizadas en ese país. Diputado, de Diosdado Cabello. ¿Han planteado a los otros gobiernos o a todos aquellos que se han sumado a respaldar a la población venezolana en la deportación de esos familiares, de esas personas que están involucradas, como usted dice, en hechos de corrupción, en hechos ilícitos y en hechos en contra de la ley? Bueno, es que esa ha sido una de las cosas también importantes que se han logrado en estas últimas horas en la reunión de la ONU, de los altos funcionarios que hablan muy mal del imperio y se la pasan allá. Incluso por allá apareció hasta un hombre que fue uno de los abogados que facilitó la tortura contra un comisionado de Guaidó, contra, este, se llama, Simonovic. exacto, perdón, contra Contra Iván Iván. Simonovic. Por allá lo consiguió el propio Iván y dijo, bueno, este es uno de los... Entonces ellos van y se refugian allá en Estados Unidos. Entonces cuando empiecen a aparecer todas esas empresas, o aparecer no, ahí están, existen. Cuando los llamen las autoridades de cada uno de esos países, porque eso no lo habían hecho antes, porque no era un acuerdo, no era un mandato de una organización como la ONU y un acuerdo de esos gobiernos con el gobierno legítimo de Venezuela, que es el de Juan Guaidó, para proceder. Ya esos señores, para donde se vayan, van a ser buscados, perseguidos, y entonces los militares que han hecho también negocios de esa cúpula corrupta van a aparecer involucrados en esos negocios, porque ellos también tienen, por ejemplo, en Costa Rica, allí se denunció la otra vez la presencia de una persona cercana a Padrino López. Nosotros ya tenemos algunas precisiones, no las vamos a decir por aquí, y bueno, todas esas cosas en los próximos días van a ayudar a que se aflojen las tuercas y a que definitivamente esos señores se vayan, porque ellos pueden buscar una salida por las buenas, que es irse, que es, bueno, resolver su problema en algún momento frente a la justicia, pero ellos pueden facilitar, y Padrino López puede facilitar perfectamente una salida a esa profunda crisis que estamos viviendo en Venezuela, pues que Maduro renuncie, que salga del cargo, que se cese la usurpación, que asuma Juan Guaidó la responsabilidad de la conducción del país junto con todos los sectores de la sociedad venezolana, y por supuesto se organice la sociedad para unas elecciones seguramente generales, no serían las que yo diría, o las elecciones que sean, pero en tal caso las elecciones presidenciales son las que el país requiere en este momento para salir de esta crisis. Diputado, ¿cuáles son las próximas acciones que ustedes como la oposición pretenden incentivar o que se lleven a cabo a nivel internacional? ¿Qué le puede venir a Venezuela en las próximas semanas? A Venezuela en las próximas semanas, lo que va a seguir ocurriendo es que va a seguirse incrementando la presión desde fuera, sobre todo en el campo económico, en el campo político. Ya ellos, el cercado hacia Cuba también, que de alguna manera es uno de los países mucho más cómplice con Nicolás Maduro aquí en esta parte, en el Caribe, y todas todo el acuerdo que se ha hecho en la ONU, todo lo que se decidió en la ONU, se va a incrementar en las próximas horas, lo cual van a tener que de una u otra manera, bueno, salir de la usurpación y buscar los acuerdos necesarios para abrir el proceso de transición en Venezuela. Yo creo que eso se va a dar. Hay cosas tal vez que no debemos estarla planteando por los medios, porque una de las cosas que siempre yo he sostenido es que si tenemos un enemigo, un adversario, digamos,
que es criminal, que no tiene ningún tipo de escrúpulo para actuar, que utiliza todos los mecanismos no de persuasión, sino de persecución, de intimidación, de chantaje, como han hecho con la mayoría de los medios en Venezuela, como han hecho con ciudadanos, con muertos, presos, diputados, Requesén allí está encarcelado, el compañero y amigo Marrero, absolutamente injustificado, el propio quien fue jefe del SEBIN ha dicho por todo el mundo, Christopher, que a Marrero lo mandó a meter preso Maduro y a que le sembraran armas. Por cierto, aprovecho la oportunidad para exigir, para pedir que se liberen estos presos políticos, como mataron a Fernando Albán, es decir, tenemos una gente como mataron a este capitán recientemente, que no tiene ningún tipo de escrúpulos, pues entonces esa gente que están allí, que actúan como criminales, ellos saben que el crimen no paga y que las cosas se les está acercando por todos lados y que más allá de las guapetonerías, de los gritos, de las cosas que haga Diosdado Cabello, de lo que diga Maduro, ellos saben que el mundo se les vino encima y que ya no es posible seguir soportando eso mucho tiempo más, porque la presión internacional cada día va a ser mucho más determinante. Y ellos chantajean o pretenden chantajear diciendo, no, es que se están pidiendo medidas para que el dinero que viene para Venezuela no llegue ni la comida. No, pero es que en Venezuela hay que decir que en 18 años se desaparecieron más de 450.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? ¿Por qué no hay un campo desarrollado? ¿Por qué hay 4 millones de hectáreas destruidas? ¿Por qué cerraron más de 6.500 grandes empresas, más de 400.000 pequeñas empresas? ¿Por qué se destruyó todo el aparato productivo? Bueno, porque se robaron el dinero y además porque al frente de esos cargos pusieron unos ineptos incapaces que destruyeron PDVSA, que destruyeron la refinería y se les acabó la manguangua, se les acabó el dinero, se lo robaron todo. Ahorita están saqueando el oro, lo último que les queda. Hace una semana en Estados Unidos, en un aeropuerto, agarraron una avioneta con un poco de kilos de oro. Pues son de verdad descarados el oro que venden hacia algunos países como Turquía. Entonces ya eso se les acabó, se les está acabando el tiempo. Las mafias de Venezuela que están allí dirigiendo, usurpando el poder, no pueden seguirlo soportando más. Por eso, con la presencia de un capo tan importante, socio de Diosdado Cabello, como es el Pollo Carvajal en los Estados Unidos, en manos de la DEA, en manos del FBI, bueno, ahí está el Chapo Guzmán. Yo no creo que él sea más poderoso que el Chapo Guzmán, o si no sé si lo será, o más valiente, pero ahí aflojan las tuercas. Diputado, y entonces, bueno, van a pasar cosas interesantes en el país. Permítame, por favor, hacerle esta pregunta. A nivel geopolítico, ¿ve usted la presencia de alguna fuerza extranjera en el país para restablecer nuestro orden interno? Y aprovecho y le pregunto, ¿por qué, si no sé si tiene conocimiento, el presidente encargado Juan Guaidó no ha hecho un nombramiento de un ministro de Interior y Justicia o de un comisionado de Interior y Justicia, a sabiendas que también hay que hacer control en lo interno? Bueno, yo creo que el próximo ministro, digamos, de Justicia, a lo mejor es alguien que está dentro de la Fuerza Armada en este momento, digo yo, pues. Entonces, eso es un proceso que se desarrollará, o puede ser un civil. En tal caso es una decisión del presidente Guaidó, y esas decisiones quien las tiene que comunicar es él. Nosotros somos plenamente solidarios con la política que él lleva adelante y por supuesto con el cambio en favor de los venezolanos. En cuanto a la presencia de una fuerza multinacional en Venezuela, yo creo que ante el mundo está claro, lo han dicho todos los países, que el camino que hemos tomado, que hemos construido, es la presión para lograr que se convoque, que cese la usurpación y se convoque unas elecciones con un nuevo CNE. Me parece que ellos que se hayan incorporado a la Asamblea es importante, pero también sería importante que cese la, el desacato, entre comillas, porque nunca ha habido ningún desacato, que ellos utilizando ese Tribunal Supremo chimbo le han impuesto a la Asamblea, porque cómo es que ellos quieren y dicen que van a nombrar que quieren ir a la Asamblea para que se nombre un CNE o para que haya diálogos y al mismo tiempo no están reconociendo la Asamblea, ¿no? Entonces, pero igual, bueno, ir a ese foro político, el más importante, legítimo y reconocido por el mundo para nosotros, ellos están reconociendo que efectivamente después de dar tantas vueltas, después de nadar tanto, murieron en la orilla. Entonces, ¿se debe seguir dialogando?
Yo creo que en Venezuela nunca hubo, digamos, dialogar, es una palabra distinta a negociar. Yo creo que en Venezuela no hay condiciones para dialogar absolutamente nada con esos criminales. Lo que sí se debe es negociar su salida. ¿Te quieres ir para tal país? Te vamos a conseguir el asilo, la cosa, te garantizamos que tu familia se vaya. Después la justicia va a actuar, el que tenga cuentas pendientes con la justicia, no solamente dentro o fuera de Venezuela, sino, pero esa negociación sí debe hacerse, que es distinto a un diálogo. Diálogo en Venezuela con quién, para qué, quién lo monta, quién es garante de eso en este momento, frente a unos tipos que no cumplen ni años, ¿entiendes? ¿Cómo, Entonces, ese creo que es el cómo, mecanismo que se debería utilizar. cómo volver a incentivar nuevamente o a recuperar esa confianza en la ciudadanía, en las protestas, en las manifestaciones de calle? Hay una ciudadanía que está realmente desesperanzada, hay otras que aún mantienen la esperanza. ¿Qué hacer a nivel general con la población venezolana? Mira, Guaidó ha asumido un liderazgo que más allá de lo que siempre se llamó la unidad en Venezuela o la mesa de la unidad, que jugó un papel importante en su momento, hoy la unidad del país no es en torno ni siquiera a los partidos políticos, va mucho más allá de eso. Yo soy militante de partidos políticos, pero Guaidó en la calle, la gente está unida en torno a él porque quiere que su hijo vuelva al país, porque quiere que haya trabajo, porque quiere que haya seguridad, porque quiere que haya salud, que respeten las universidades, que le paguen un sueldo a los maestros que sea decente para que puedan dar clases, que hayan condiciones económicas, políticas, sociales. Esa es la unidad que se ha construido en torno a la figura de un valiente joven venezolano como Juan Guaidó, que la ha impulsado junto a toda la Asamblea Nacional, que también ha asumido, por supuesto, una posición firme, coherente, determinante con los partidos políticos. Entonces, esa unidad de Venezuela no está absolutamente destruida, porque a quien tú le preguntes en Venezuela si quiere que esto que yo te estoy diciendo ocurra y cambie, te va a decir que sí. Ahora, creo que todas las cosas tienen una etapa en la vida. Se cumplió un papel, se cumplió una etapa. En este momento estamos en el que ya el mundo ha visto que Juan Guaidó tiene la presencia, tiene el liderazgo, tiene la fuerza y que el país quiere un cambio. Bueno, ayúdenos entonces y salgamos desde afuera de los gobiernos, más allá de las palabras, pasemos a los hechos. Uno de los hechos a los cuales se está pasando es que los gobiernos en América Latina, en Centroamérica, en Europa, en Asia, en el mundo, bueno, van, sobre todo en Europa, en América, van a pasar ahora a acciones concretas. Buscar ese dineral que se robaron. ¿Cuáles son las empresas que saquearon al país? Porque están viviendo felices allá, pero son los testaferros de los que están en Venezuela terminando de destruir el país. Cuando esas cosas ocurran, entonces eso es más importante que cualquier otro tipo de intervención que se vaya a hacer, porque el país no hay que intervenirlo, Venezuela está intervenido, Venezuela está penetrado, allá las notarías, todas esas cosas las controla el gobierno de Cuba, y los chinos tienen un pedazo metido, los rusos tienen otro. Ahora, con los chinos hay que hablar, con los chinos hay que negociar, con los rusos también hay que hablar con todo el mundo para decirle, bueno, nosotros lo que queremos es un cambio democrático en Venezuela, donde haya respeto, donde se pueda desarrollar nuestro país y donde pueda volver la diáspora en Venezuela, los que han huido, porque están hoy sufriendo, son víctimas, hoy todos somos víctimas de la xenofobia. Fíjate lo que ha pasado en Perú en las últimas horas, cómo persiguen a nuestra gente como si fueran animales para cazarlos. Bueno, entonces esas cosas que hoy ocurren son producto y consecuencia de esa crisis tan alta que ha habido en Venezuela, que la gente no es que ha migrado, ha huido buscando una salida a Diputado, su situación. los venezolanos, los pocos que puedan, ¿comerán hallacas con Nicolás Maduro todavía en el régimen o sin Nicolás Maduro? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo quiero, deseo y trabajo todos los días para que nos reencontremos muy pronto, mucho más temprano que tarde en Venezuela. Ojalá sea antes de diciembre, ojalá sea en estos días, en estos meses que transcurren, porque
bueno, es lo que todos tú y todo yo, todos deseamos, volver a nuestro país. Usted que conoció el monstruo por dentro, y discúlpeme que se lo diga así porque además formó en su momento parte de él, ha podido conversar con gente que está ahorita en el oficialismo, qué opinión le dan, cuál es la perspectiva, hay miedo entre ellos, hay ganas de continuar sin Maduro y obviamente sin Chávez que ya no está. Debe continuar el PSV como partido, el PSUvismo, como una nueva o como tendencia política. ¿Qué le dicen desde adentro? Que todavía usted debe tener amigos allí. Mira, no hace falta ni estar ni haber estado para uno saber lo que está pasando. Yo tampoco he cultivado en la vida, con algunas excepciones, por ejemplo, no porque soy enemigo de él, el caso de Diosdado en lo personal, sino simplemente porque considero que es un personaje nefasto que ha hecho mucho daño y he tenido que denunciarlo en las instancias internacionales y a los que he denunciado, más bien luchamos en favor de algo y no en contra de nada. Pero sí hay mucha gente que anda buscando pistas, anda buscando dónde aterrizar. Lo hemos visto con los pronunciamientos que se han hecho. Llegará el momento nuevamente en que las autoridades de los partidos puedan ser electas por sus militantes. Nuevamente. Hay tres cosas que hay que enfrentar en Venezuela con mucha fuerza. El militarismo, el nepotismo, que es una cosa que puede hacer mucho daño, que lo está haciendo en este momento, para quien sea. Porque hay cosas en el país que hay que cambiarlas, no porque sean de derecha, de centro y de izquierda. La no reelección, ojalá que de verdad esas cosas se logren. Y esas cosas que nosotros enfrentamos en el 2007, que lo hicimos de cara al país, no tengo ahora por qué decir no que yo en aquella oportunidad así, no, yo estoy en desacuerdo con esas cosas que Chávez, estamos muchísima gente, y por eso creo que todo ese proyecto se fue desnaturalizando y destruyendo, y ya hoy allí lo que queda es lo más oscuro. ¿Ah? ¿Hay que reorganizar a la oposición cuando esto acabe? No, es que bueno, después que esto acabe, los partidos van a actuar con autonomía, cada quien desde su punto de vista, desde su visión, surgirán a lo mejor otras fuerzas, se consolidarán las que ya existen, y obviamente cuando yo te digo es que no sea el TCJ el que elija las autoridades de los partidos, obviamente habrá un debate desprejuiciado, sin complejos, porque un partido hoy que se meta en una situación de esa, debatir su situación interna, tenga la seguridad que va a parar en el TCJ y Maduro le va a decir a Michael Moreno, mira, ¿cuál es el que más nos conviene ahí? Vamos a traernos ese y darle el partido a ese. Eso lo han hecho. Entonces, bueno, en este momento creo que los partidos, lo más importante en lo que nos tenemos que enfocar definitivamente es en el cese de la usurpación, en un gobierno de transición con la elección de un Consejo Nacional distinto y por supuesto la convocatoria a unas elecciones absolutamente libres donde todo aquel que quiera participar pueda hacerlo. ¿Tiene Ismael García una primicia para la patilla? ¿Tiene alguna primicia? Bueno, ¿Una, la primicia es que yo una creo novedad? que estos señores tienen el sol en la espalda. Se los digo con convicción, viéndole los ojos, viéndole la cara, viéndole los ojos al país. Estos señores tienen el sol en la espalda y muchísimo más temprano de lo que nos podamos imaginar, en Venezuela va a haber un cambio. Ellos saben que tienen los días contados y lo que deben es prepararse para que eso sea lo menos traumático, lo menos doloroso para el país y ellos puedan irse tranquilos. Igual el dinero que se han robado lo vamos a buscar hasta por debajo de las piedras en todas partes del mundo porque hace falta. En Venezuela ellos han manejado en los primeros 18 años 1 billón con B larga más 450.000 millones de dólares, de los cuales cerca de 900.000 millones fueron producto de la renta petrolera y el resto de cuando te meten la mano en el bolsillo para sacarte a través del CNA impuestos de distintas formalidades. Y bueno, las cosas, ya eso se acabó. Muchísimas gracias, diputado Ismael García, por habernos atendido. Gracias a ustedes, bueno, a nuestros suscriptores, a nuestros usuarios, a nuestros internautas. Ya ustedes lo escucharon, sacan ustedes sus propias conclusiones. Trabajamos para ustedes, Eduardo Ríos,
Stephanie Carvajal y Juan Peraza, quien tuvo el placer de haberlos acompañado, Daniel Guillermo Colina. Será hasta una próxima oportunidad, que la pasen bien.